¿Qué tal? Muy buen día. Mi nombre es José Pablo Castro, estudiante de medicina de tercer año. Y en este video hablaremos acerca de los músculos de la extremidad superior. Voy a enfocar más que nada en la región deltoidea, en los músculos de la escápula y en los músculos del hombro. Ya la parte del brazo, el antebrazo y de la mano lo usaré en otros videos, pero nada más recalcar que, como en otros videos, estas diapositivas la hizo mi amigo Aldo López cuando recién dimos esta asesoría. Y vamos a empezar dando un breve contexto de cómo dividimos estos músculos. Los dividimos en región de la escápula, del hombro, brazo, antebrazo y mano. Mano y, bueno, intrínsecos de la mano. En este video nada más hablaremos sobre los músculos de la escápula y del hombro. La escápula lo dividimos en una división anterior y en una posterior. Todos se van a originar en la cabeza y el tronco. Y su función pues, es más que nada mover la escápula, más como su nombre lo dice. Y los del hombro se van a encargar de los movimientos del hombro. Nada más aquí quiero hacer un breve repaso acerca del video de generalidades del sistema nervioso, donde hablamos sobre los plexos principales. Voy a hacer un breve repaso del plexo braquial, que es el encargado de inervar todos los músculos que veremos a continuación. Recordamos la mnemotecnia Remember to drink cold beer para las partes del plexo braquial, así que tenemos la primera parte, roots o raíces, que empezamos con C5, hacer más abajo para que se alcance a ver, C5, C6, C7, C8 y T1. Luego tenemos troncos. Vamos a tener un tronco superior, un tronco medio y un tronco inferior. El tronco superior está conformado por la unión entre C5 y C6. El tronco medio es la única que se queda sola, es decir, C7. Y luego tenemos el tronco inferior conformado por C8 y T1. Luego todos estos troncos van a tener dos divisiones, una división anterior y una división posterior. Y después estas divisiones nos van a dar los fascículos o los cords en inglés de cold, que es la parte, por así decirlo, más importante. Vamos a tener tres fascículos en el plexo braquial, que es el fascículo posterior, fascículo lateral, si se alcanza, bueno, y el fascículo medial. El fascículo posterior ya no lo estoy dibujando porque no se dibuja en tres dimensiones, la verdad, pero el fascículo posterior nos va a dar dos nervios muy importantes, el nervio radial y el nervio axilar. En este video lo más importante que nos enfocamos es en el nervio axilar. No tenemos la parte, bueno, el fascículo lateral, que nos va a originar nuestro nervio musculocutáneo, y la parte lateral del nervio mediano. Y la parte medial nos va a originar la parte medial del nervio mediano. Y el nervio ulnar. Ulnar o cubital, perdón. Y, ok, una disculpa por el corte que acabo de ver ahí, pero me acabo de dar cuenta que hubo problemas con el audio, pero se alcanzó a salvar la parte del plexo braquial, que era una parte un poco tediosa, así que por eso todo bien, pero vamos a empezar hablando, ahora sí ya bien sobre los músculos. Vamos a hablar sobre la división anterior de la escápula, empezando por el subclavio, que como su nombre lo dice es por abajo de la clavícula. Su función es más que nada de descender la clavícula, pero importantísimo se encarga de fijar, es decir, que la clavícula no esté moviendo para todos lados todo el tiempo. Se origina de la primera costilla de su cartílago costal, recordemos que esta sí es una costilla verdadera, así que tiene su propio cartílago costal, y se inserta en la cara inferior de la clavícula. Luego, el serrato anterior, que se origina desde la primera hasta la octava o novena costilla más o menos, y se inserta en el borde medial de la escápula. Ahí nos alcanza a ver, debe estar por atrás. Y su inervación es por el nervio torácico largo, que es una rama del plexo braquial que va desde C5 hasta C7. Y su función es protracción de la escápula, pero esto es muy X, pero lo más importante es mover el hombro anteriormente. Aquí tenemos una foto más. Y vamos a hablar así, bueno, por la parte posterior, el trapecio. El trapecio ya lo vimos en el video de los músculos del cuello. Me voy a ir muy rápidamente por esto, que tiene un buen de orígenes. La parte superior de la línea nucal superior y apófisis de C7, la parte medial desde las apófisis espinosas de C7 hasta T3, y la parte inferior de las apófisis espinosas de la parte posterior de T4 a T12. Un tercio del músculo se inserta en el tercio lateral clavicular,
en el acromion, en la espina de la escápula, y su inervación es por la raíz espinal del nervio craneal 11, o es decir, literalmente el nervio craneal espinal accesorio, y los nervios cervicales de C3 a C4. Y su función, recordemos que tiene que ver más que nada con todo, cómo ver la escápula. Este es elevación y aducción de la escápula, retracción de la escápula y descenso de la escápula. Luego tenemos el elevador de la escápula, que también ya habíamos hablado sobre él. Se origina de la apófisis transversa desde C1 hasta C4 y se inserta en el ángulo superior del borde medial de la escápula. Luego tenemos los dos romboides. Un romboides mayor y un romboides menor. Literalmente el mayor es el que se ve más grande y el que se ve más pequeño es el romboides menor. Nada más que el romboides menor está arriba que el romboides mayor. Así que tenemos que el origen del romboides menor va de C7 a T1 y del romboides mayor va de T2 a T5. Su inserción es en el borde medial de la escápula y están inervados por el nervio dorsal de la escápula. Y la función más que nada de esto es fijar otra vez la escápula a la pared torácica. Luego, ahora sí, entrando en los músculos del hombro, son 9, pero 2 van a originar en el tórax. Así que vamos a hablar ahorita más que nada de uno de los músculos más grandes de todo el cuerpo, que es el dorsal ancho. Se origina de las apófisis espinosas, recordemos que de la parte posterior, desde T5, perdón, desde T7 hasta L5. Va a tener una inserción en el surco intertubercular. ¿Dónde está? Acá debe estar el tubérculo. Recordemos que el tubérculo se encuentra más que nada en el húmero y su función es extensión, abducción y rotación medialmente del húmero al nivel de la articulación glenohumeral. Luego tenemos el pectoral mayor. El pectoral mayor tiene un origen de la clavícula medial y del esternón, de los 7 cartílagos costales superiores y de la aponeurosis del oblicuo, bueno, del músculo oblicuo externo, que recordemos que aponeurosis se refiere a como un, por así decirlo, de tendón, pero más plano. Su inserción es en el surco intertubercular del húmero. Cosas que tenemos un tubérculo mayor, un tubérculo menor. El surco intertubercular es la parte ahí en medio. Y la función de esto es aducción y rotación medialmente del hombro y también de extensión del hombro estirado, del brazo estirado. Luego también vamos a tener el pectoral menor, que se origina desde la segunda hasta la quinta costilla, se inserta en la apófisis de coracoides de la escápula y su función es descender la escápula y tirarla anteroinferiormente. Luego también vamos a tener el deltoides, que es el músculo del hombro más importante, por así decirlo. Se origina del tercio lateral de la clavícula, del acromion y de la espina escapular y se va a insertar en la tuberosidad deltoidea del húmero, literal, tiene su propio nombre. Inervado por el nervio axilar, que ya lo hablamos ahora sí en la parte del plexo braquial, y tiene 3 funciones. Una función de la inserción anterior, de la parte media y de la parte posterior. La función anterior es la flexión y rotación medialmente del brazo. La función de la parte media es la aducción del brazo a la altura del hombro de los 15 hasta los 90 grados, importantísimos. De los 15 grados para abajo está hecho por otro músculo que veremos ahorita, pero la abducción del brazo a esta altura, de estos grados, es por el deltoides. Y la parte posterior es extensión y rotación rotación lateral del brazo. Ahora sí, vamos a hablar sobre el manguito rotador. Esta es una pregunta que siempre se lo dan a preguntar y les puedo decir exactamente cuál puede ser la pregunta. El manguito rotador, en pocas palabras, se encarga de estabilizar la articulación glenohumeral, es decir, el hombro. Son 4 músculos que, muy importantes y siempre se los van a preguntar. Es el supraespinoso, infraespinoso, subescapular y el redondo menor. Importantísimo, redondo menor, porque si hay un redondo mayor significa que hay un redondo mayor. El redondo mayor no forma parte del manguito rotador, solamente el redondo menor. Su función es más que nada la abducción, rotación lateral, rotación medial y hay un único movimiento que no realiza el manguito rotador, que es la aducción. Ningún músculo del manguito rotador logra la aducción del hombro. Esto quédenselo grabadísimo porque es una pregunta muy probable que les puedan llegar a hacer. Pero ahora sí, hablando específicamente de todos los músculos, tenemos un supraespinoso. Como su nombre lo dice, se va a originar de la fosa supraespinosa de la escápula. Recordemos que esta es la espina. Aquí tenemos el supraespinoso y abajo de eso será el infraespinoso. Se inserta en la carilla superior del tubérculo mayor. Recordemos que el tubérculo mayor es el que está más lateral. Y su función es elevar los primeros 15 grados de abducción del brazo. Recordemos que de los 15 a los 90 grados es por el deltoides, por la rama media.
Luego tenemos el infraespinoso, que como su nombre lo dice, se va a originar de la fosa infraespinosa y de la fascia profunda, se va a insertar en la carilla media del tubérculo mayor igualmente. Y su función es la rotación lateral del brazo. Luego tenemos el subescapular, que se origina de la fosa subescapular de la escápula, es decir, de la parte anterior. Ahorita de la espina estamos hablando de la parte posterior de la escápula, pero este ya sería la parte anterior y su función es la rotación medial. Y ya para terminar tenemos el redondo menor, no mayor, redondo menor. Se origina del borde lateral de la escápula, se inserta en la carilla inferior del tubérculo mayor igualmente que la parte posterior. Recordemos que esta es la parte posterior, inervado por el nervio axilar y este se encarga de la rotación lateral del brazo, así que quedamos que el único movimiento que no realiza el manguito rotador es la aducción. Rotación lateral es el redondo menor, el infraespinoso, rotación medial es el subescapular y la abducción es el supraespinoso los primeros 15 grados, de los 15 a los 90 por el deltoides medio. Luego, ahora sí, hablando del extra, el que no forma parte del manguito rotador, tenemos el redondo mayor. Este sería el redondo menor. Este es el redondo mayor. Se origina de la cara posterior del ángulo inferior de la escápula, es decir, la parte posterior en la parte de abajo de la escápula, y está inervado por el nervio subescapular y su función es aducción, extensión y rotación medial del brazo. Y con esto ya terminamos ahora sí con la parte de los músculos del hombro y de la escápula. En el siguiente video hablaremos sobre los músculos del brazo, luego otro para los del antebrazo y la mano y ya terminamos con toda la parte de extremidad superior. Muchísimas gracias por todo. Cualquier duda, pregunta o comentario, no tengan pena en decirlo. Que tengan un excelente día.